¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Qué alegría verlos de nuevo en estas franjas, en estos espacios donde tenemos conversaciones chéveres, interesantes. Hoy estoy muy emocionado porque estamos haciendo nuestros parches en los barrios, estamos llegando a diferentes sectores y esta semana, hoy estamos en el barrio Villahermosa y estamos con una de esas familias que hacen de esta villa cada vez más hermosa. Me encanta tenerlos aquí, no saben la ilusión que tenía de sentarme a conocer esta familia. Les presento, mis queridos amigos, a la familia González. ¿González qué? Moreno. González Moreno. Aquí tenemos al Mambo, este caballero de tantas historias que es el primero en esta familia y el que fue fundando toda esta historia. Tenemos parte de sus hermanas porque no son sino 11 hijos. Me contaban ahorita que fueron 16, pero otras historias que eso vienen después llegaron a ser 11. Tenemos a Gloria, tenemos a Luz Marina y tenemos a Carlos Alberto. Yolanda. Yolanda. Yolanda es Carlos Arturo. Carlos Arturo, pero, Aló. venga, yo sí quiero empezar con algo chévere. Mambo, ¿usted cuándo llegó a este barrio? ¿Se acuerda cómo era este barrio cuando usted llegó por aquí? Este barrio, no, sinceramente, es que hace muchos años que llegué yo aquí, pero siempre he estado en la mansión. Yo estaba muy recién casado cuando me trajeron a vivir acá, pero vivíamos por acá, 2 cuadras, 3 cuadras, ¿De dónde venías vos? ¿Dónde estabas antes? en Sucre. En Sucre. Y de Sucre acá, ¿por qué motivo terminó usted por aquí en estas tierras? Porque en Sucre vivía yo con mi familia. Pero resulta que pues la familia se fue acabando, se fueron muriendo. Me casé y la familia de mi señora, pues eran de este barrio. Y entonces mi suegro tenía su trabajadero aquí a las 2 cuadras, era carpintero. Entonces nos vinimos acá. De esas cosas que este barrio para mí ha sido una maravilla, pues yo me amaño mucho por acá. Pues si todavía Porque está por aquí feliz y toda una contento. vida, sí, porque ¿de qué años viniste por acá? Pues yo estoy pensando y echándole cabeza a eso. Yo creo que nosotros vinimos del Parque de Villahermosa. Nosotros vivimos en el Parque de Villahermosa 7 años. Una cosa más grande que esta. Cuando tenías vos, ¿qué? ¿Cuántos No, yo años? tenía por ahí, yo creo que 10 años. Sí, por allá, sí. Mi papá tenía una orquesta que eran los Chibiricos, como decían en esa época aquí, Fruco y sus tesos. Y cada 15 días o cada mes hacía bailes. Y de la casa de lo largo que era, de la larga que era, se estaba hundiendo el piso. ¿Ah, sí? Entonces, ha sido un placer los González para afuera. Se nos ventearon de esa casa, o que la compráramos, porque todo lo que tenía de largo lo tenía en sótano. Entonces se estaba hundiendo. O sea, vos tenías 12, 13 años, te veniste para acá. Sí, aquí. ¿Cuántos de los 11 ya estaban siendo parte de la familia? ¿Cuántos ya habían aparecido? Jorge es el que me sigue a mí. Jairo es el tercero, porque de las muchachas, ¿no? Es que va uno, es que no tuvimos los primeros y que hace poco viejas ahí también, hermana de madre. Pero entonces, cuando ustedes vivían en el parque, eso era fiesta de guía. Era Uy, orquesta, claro, con ensayo, orquesta, sí. todos los fines de semana. Y cada 15 y mes, ¿entendés? Depende de la quincena. Depende de lo que hubiera. ¿Cómo eran esas navidades tuyas? ¿Qué te acordás vos, Ay, muy chiquita, de la lindas. Navidad? ¿Cómo era? Muy lindas porque el barrio siempre ha sido muy unido. Nos hacían lavar las aceras, sacar en cada casa sacábamos una mesita porque nos iban a dar el pedazo de marrano. Unas navidades espectaculares, yo no sé, pues no había tanto peligro. No, y nuestros padres nos dejaban siempre que estuviéramos acá en el barrio porque era como si fuera una unidad cerrada. ¿Y vos, qué te acordás de esa infancia aquí? De que fue muy duro cuando nos dimos cuenta que el niño Jesús era el papá y la mamá, porque los regalos que nos traían era impresionante, pues imagínate, para 11 hijos. En esa época, pues me imagino que todo era mucho más económico para mi papá. Yo me acuerdo que 2 años seguidos me trajo un burrito
que tenía llantas y de todo, y por toda la acera, yo lo paseaba y le echaba palitos, piedras, de todo, pues era lo mejor para mí. 2 años seguidos me trajo eso. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues que el niño Jesús era el papá y la mamá, fue muy duro porque era una sorpresa muy grande. ¿Y Pues quién te que contó? viniera el niño, yo no me acuerdo, pero la verdad fue que, no, yo creo que fue él, yo creo que fue mi papá, porque ya a medida que íbamos creciendo, ya la marrana se iba creciendo más. Se estaba Entonces, engordando. exactamente, entonces ya no había para tanta gente. Bueno, ¿y dónde estudiaban todos ustedes? ¿En el Hermano, mismo le colegio? cuento, papá. Yo hice la hasta cuarto de primaria en la escuela Santander anexa a la normal de varones. Ok, allí. En esa época nos vinimos del Parque de Hierro, nos vinimos a ir aquí a esta casa, y entonces me tocó hacer el quinto en la Mutis. Quinto en la Mutis, y de ahí volví arriba a la normal. Hay que bolear pata, papá, y no había moto ni nada, ni caballo, ni nada, bolearle pata a eso. Y hacer el bachillerato en la normal. Empecé a ser muy bacano, muy querido, muy juicioso el muchacho. Primer bachillerato, llegó el acto público, 5 materias perdidas. No gané sino educación física y música. Pero como era de la rosca de la música de la normal, no me echaron ni nada, sino que, González, ahí tiene su puesto, no, profesor. Ahí tiene su puesto, del coro, de la estudiantina, y que era lo que teníamos, un trío. Ese era usted que era el mayor. Pero usted y el resto también empezaron en la música temprano. ¿Empezaste desde cuándo? ¿Desde colegio? No, yo empecé aquí. Cuando esto aquí estaba lleno de frutas, aquí había un palo de naranja donde nos montábamos a cantar. Arriba en el copo nos montábamos Gloria Estela, María Elena, Patricia y yo a cantar. ¿Qué Y mi cantaban? papá, yo no me acuerdo qué cantamos en esa época, me imagino pues que eran años Nuestra 60. historia de amor. Eso, por eso, años 60. Como no había tarima, Ay, entonces ay, les tocaba encaramarse en la gente. Tarima era el palo de naranja. Entonces mi Sí. papá dijo, la que mejor voz tiene es Luz Marina. Esa va a sonar, póngale cuidado y verá. Vamos distorcido. Y a mí me decía, esa voz tuya no me gusta. Mírate, serio, Mambo? El primer disco mío, 15 años tenía Martina, pero en esa época, 15 años tenía Martina cuando... Yo era menor de edad cuando grabé ese disco. Entonces mi papá, esa voz tuya no me gusta y a mí tampoco, ¿viste? Y aquí vamos, hermano, songo sorongo. Y de todos esos muchachos que fuiste levantando, ¿cuál fue el que dijiste, este es el del futuro de la música, esta es la futura, este es el que hay que darle mucho espacio? No, si viera que yo no tenía, no estaba preparado para eso, sino que cada quien iba mostrando Las aptitudes. las cada uno. aptitudes, cada uno y cada una iba mostrando lo que iba a hacer porque les gustaba cantar y se mantenían cantando y me mantenían hasta loco pues en la casa. O sea, todo el día era, papá, yo Todo- canto, papá, ven papayazo, papá, lléveme a cantar. Pero es que la cosa de cómo empezó papá. El abuelo mío hacía instrumentos de cuerda. Ah, un luthier. Tiple, guitarra y bandola. Pero no les sabía poner las cuerdas. Y yo sin ser músico, yo le ponía las cuerdas, le afinaba los instrumentos al abuelo. Entonces mi papá tocaba guitarra y mi mamá tuvo un tío que fue primera bandola de Antioquia. Ojo, no bandolero, bandola de Antioquia, ¿entiendes? Entonces aquí él me hizo un tiplecito de diapasón pequeñito, delgadito. Ya cuando vi creciendo, ya me hizo un diapasón más grande. Entonces aquí en la casa, por ejemplo, un bambuquito, ta. El tío de mi mamá grababa con Obdulio y Julián, Sí. como era primera bandola. Falleció Obdulio y Julián y quedaron Luciano y Concholón, que era la continuación de ese dueto. Y entonces yo cantaba aquí, pues, tupido de perlas finas y de color en bambuquitos y pasillos, y ahí nos fuimos encarretando y ahí. Y ahí fue, ¿y a qué hora entró el Víctima de su bajo? propio invento. ¿Y a qué hora usted cogió el bajo, Carlos? Yo vine a coger el bajo cuando empecé aquí en Medellín con diferentes orquestas. Por ejemplo, con una orquesta que había aquí, Nacho Paredes, los dinámicos de Nacho, que los músicos eran de San Marcos, Juancho Piña, Carlos Piña, Jorge Piña, todo eso. Entonces yo era el bajista, pero yo no era cantante, y no corista nomás. Y usted, mi querido Mambo,
Usted era celoso con sus hijas. Mucho, mucho. Tanto que no las dejé trabajar, no quise que le trabajaran a nadie. Nunca, en serio. Sí, todas se criaron de cuenta mía, Y que ninguna entonces, trabajó. y entonces A para mí, me conseguir echó noviecito. a mí me echó a los 18. Bueno, ¿Sí? mijo. A los 18 y usted ya está grande. Esa era la ley. Tú sabes que ya la ley es a los 18 a camellar mismo a trabajar, si no, vaya buscando. ¿Cómo, papá? Entonces, Glorita, cuando venían aquí los pretendientes a echarle el perro, ¿qué? No, Es que imagínese, 6 mujeres. Entonces el primer novio que llegaba le tocaba en la sala. El otro le tocaba en el comedor. Y así nos repartíamos. Y papá y mamá dando vueltas a todos, a ver María. qué. Tirando arroz en el piso La para ver si vacinilla, caminaba. ¿A los cuántos años fue el primer novio oficial aquí que aceptó? como a los 12 o 13 años. Sí. Sí. ¿Y cómo llamaba el Me muchacho? casé con él, tuve mis hijos con él. Ah, o sea, fue el primero y Sí, ahí ya. Sí. Ah, ¿y vos? yo sí tuve un novio 7 años, pero ya nos dejamos y me casé con el segundo, que es el dueño, director de la Combo de Lido y el bajista. Y su merced Carlos, y no creo que haya tenido una sola novia. Sí. Oiga, una novia de media cuadra. Nos cuadramos de 16 años un 16 de septiembre. Y todo por un rotico que tenía yo aquí en el pantalón. ¿Y cómo se llamaba ella? Me cayeron una patineta al frente de la casa de ella. Entonces mi mamá en esa época tejía, ¿entendés? Y tejía muy bonito, en un cuadrito ahí lo más de bonito. Y tenía un hermano que trabajaba en Fuentes y un hermano mío se mantenía allá. Este man quedó, no, que la música que tiene de man, que entonces un día fui, me gustó la flaca, hermano, y le piqué arrastre, ¿cómo? Para ir al cine, yo iba cada 8 días al cine, ellos 2 los lunes, pero tenía que llevar una de mis hermanas, mi mamá, no nos dejaba salir solos. No, es que- Imagínense a nosotras. Entonces, ¿cuál era la que llevaba siempre de no, campanera? vea Patricia, Marta, vea, ahí están. Todos los lunes teníamos que ir al cine. Y fueron 16 años de noviazgo. Nos casamos un 16 de noviembre, de 16 años. Oiga, yo le interrumpo. Es que no fue mi papá solo el celoso, él también era muy celoso. Ah, sí. Porque él vivía ya, pues en la misma cuadra, pero al otro lado. Aquí. Entonces, claro, nosotros salíamos a despedir al novio, normal como se despide el novio. Y sacaba una corneta y la pitaba, pero duro. A usted le dañaba el parche. Usted Sí, lo que hacía era sí. estar pendiente para Y no llamaba a jalar mi el pico. mamá. Mimi. Y llamaba a mi mamá, asómese pues a la cena. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Muy celoso. María. Ellos fueron muy celosos con nosotros. Bueno, y los cumpleaños aquí, don Antonio el Mambo, ¿cómo es un cumpleaños suyo en esta casa? A ver, pues los primeros años eran de todas maneras muy pobres porque No había ni agua. no había ni agua. Es que en esa época se ganaba uno, era centavos. Y imagínense que yo empecé la música como a los, ¿qué? Llegando a los 8 años, Sí. empecé a tocar la trompeta. Y toqué, afortunadamente, aguanté 80 años tocando trompeta. Todavía soplando. Todavía soplando, 80 años soplando. Con los María. pamperos, ¿cuánto duró usted? 40 años. Oiga. Es que eso es mucho. En todas partes duraba mucho. Con la Universidad de Antioquia, yo estuve en la banda, en la Sinfónica de allá. La banda sinfónica, en esa época éramos 50. Y entonces yo estuve estudiando en Bellas Artes. Tuve un profesor muy bueno, que un trompetista muy famoso que hubo acá en Medellín, era un costeño. Y le caí bien al hombrecito y me dijo, bueno, si quiere estudiar, vaya a mi casa. Y yo estaba trabajando en Tejicondo. Trabajaba Cervantes yo. no era, ¿cierto? ¿Cómo? Cervantes. Cervantes, Manuel De los Cervantes. corraleros de Maguán. De manera que, pues hombre, yo no sé, a mí me ha ido muy bien, toda la vida me ha ido muy bien, porque he tenido una suerte muy bonita. Pues tiene una familia maravillosa y la fue levantando toda fue al paso de levantando los la años familia. a punta de música. Vea que es que ellos se repartieron, mi papá
Y mi mamá, es como que los deberes se los repartieron muy bonito, porque mi mamá era la de la disciplina, cuando debía haber sido al contrario. Lo que pasa es que él ha sido muy cariñosos, no, porque en ese tiempo como que no los enseñaban a abrazar, pero, pero sí lo que era la parte espiritual, personal, él muy pendiente. Mi mamá sí era la de la disciplina. Entonces yo digo que esa fue muy nivelada la educación de ellos para nosotros. ¿Cuál era el mejor estudiante de todos? Diana Patricia, Y el menos. Yo creo que Marina. yo perdí todos los años Ah, sí. O sea, usted hizo máster, hizo Por- especialización en bachillerato. porque yo era el payaso del salón. No, la maldad no la dejó hacer nada. Nada. O sea, ella era la que hacía reír todo el día. Y Sí, todavía. Y todavía. sí. Y en el barrio, cuando ustedes eran jóvenes, ¿cuáles eran esos sitios que se mantenía usted? No, siempre era la cuadra. Jugábamos pañuelito, jugábamos bate, jugábamos fútbol, jugábamos básquetbol. Y éramos todas las vecinitas, todas, todas. Nos reuníamos y siempre en la misma cuadra. Siempre, nunca, ni más allá, ni tampoco nos dejaban mover para ninguna parte. Nunca nos dejaron mover para ninguna O parte. sea, toda infancia y adolescencia Fue fue aquí. aquí, seguro. Y él, los domingos, porque él trabajaba toda la semana, los domingos nos llevaba al convento, acá de las monjitas. Había unas mangas muy grandes y él no, con todos, a todos nos llevaba y nos jugaba, se tiraba al suelo con nosotras. Él era el burrito y nosotros éramos las cargas, entonces nos decía cómo nos teníamos que coger la una a la otra para sentarnos encima de él. Siempre estuvo pendiente de nosotras, siempre, O sea, siempre, él siempre. trabajó y estudió, pero los domingos era sagrado para estar con nosotros. Con la familia, Con los hijos. todos. Nos llevaba a la Metropolitana a la misa. Seguía la retreta, ¿cómo era papá? La retreta. La La retreta. retreta. Concierto que se eso. tocaba, sí, retreta. Y de De ahí la Universidad de se Antioquia. terminaba y nos íbamos para cine. Y ya para la casa a ver a la Pantera Rosa. Pero le rendía, porque es que uno iría a cine con 11, más uno, más la señora, un No, 13. papá. No, mi mamá casi no salía con Ay, nosotras, era el solo. A ¿Sí? descansar. ¿Cómo mi así? O sea, la mamá mamá. se quedaba aquí en la casa cuidando. No, ella Sí. tenía derecho a descansar, pues. O sea, Qué ella decía, pecado. váyanse, que estoy cansada de todos ustedes, déjenme tranquilita aquí sola unas horas. Pero es que él dedicó mucho tiempo a cada uno de nosotros. Mucho, demasiado. Bueno, y Mambo, amigo mío, y con los nietos, ¿cómo la va? Pues muy bien, muy bien. A pesar de que, inclusive, vea hombre, que es hasta vergonzoso, que tengo bisnietos que no los conozco. Porque viven lejos. Sí, viven retirados. Pero yo debiera haberlos tenido más cerca. Pero era que no había dónde tenerlos. Sí. Entonces, la vida mía siempre fue así, muy escasa, todas las comodidades fueron más bien escasas, pero nunca me faltó trabajo. Siempre trabajé en Cortejer, en Tejicóndor, después salí de Tejicóndor, me llamó la Universidad de Antioquia para que tocara en la banda de la universidad, la Sinfónica. Y entonces yo estaba estudiando, el amigo, el que les cuento que era un maestrazo, el que me enseñó a tocar trompeta bien y toda esa vaina. Entonces, él me dijo un día, vea Antonio, yo tengo pensado ayudarle mucho. Si usted se deja ayudar, yo le ayudo. En todo caso, lo voy a poner a estudiar. Usted ya lo matriculé en Bellas Artes. De manera que usted empieza desde esta tarde, desde esta misma noche, va a recibir la primera clase en Bellas Artes. Porque él no me desamparaba, ese tipo conmigo se portó muy bien. Va a estudiar en Bellas Artes conmigo, no tiene que pagar nada porque eso lo pago yo. Y como él tenía a cargo la enseñanza y él le enseñaba solfeo,
solfeo rezado, solfeo entonado no, y fuera de eso la trompeta también. Entonces, él se mantiene muy ocupado, muy ocupado. De manera que la vida mía fue muy pobre, pues, pero no paupérrimo tampoco, pero sí era pobre porque se ganaba muy poco. Pobre en comodidades, pero rico en familia, en amor y en alegría. En Sí, amor es y en verdad, alegría, sí. mucho. Éramos ricos porque yo las quería mucho y como no fui así salamero con las mujeres, Usted sí fue juicioso. muy juicioso con eso, porque mi mamá también me dio una enseñanza tremenda. Ella me corregía mucho y me decía, "Vea, usted es hijo mío, pero que no vaya yo a saber que usted está tocando a una mujer porque arreglamos, oiga." Oye, me daba unas pelas hasta raras. Pero entonces yo respeté mucho. Pues, imagine que nos enamoramos de 6 y 8 años. Usted tenía 8, ella tenía 6. Ella tenía 6. Hicieron la primera comunión juntos. Hicimos la primera comunión juntos. Pero es una historia más larga. Aquí amanecemos. No, no Larga, podemos. larga. Pero sí me sé el datico de que todos los 25 de diciembre se celebra aquí una misa y ya no Sí, es solamente un evento familiar, sino que es casi que evento del barrio. Sí. Sí, exacto. Sí. Porque mi mamá era como la matrona del barrio. La mazorca. Porque mi mamá fue muy buena vecina. La quisieron mucho. Y las navidades aquí, mi mamá hacía de todo, natilla, buñuelos, hojuelas, y eso le repartía a todo el mundo. Y siempre se celebraba la Navidad, pues, pero con todos los vecinos, o sea, pasaban el feliz año y toda la cosa. Cuando ya, pues, la muerte de mi mamá, un 25 de diciembre, eso apagó el barrio, bastante, lo apagó bastante. Y el 31 de diciembre, pues, nosotros, a ver, no tuvimos remordimientos con ella porque fue muy, muy especial. Mi mamá fue muy especial con nosotras y la gente creía que nosotros aquí nos estábamos muriendo de la tristeza. Salimos a ver el feliz año y nadie en la calle, Sí. nadie. Nos dejaron solos. O sea, un 31 cotidiano y los vecinos se vienen venían. para acá todos. Pero porque mi mamá murió 25, ellos cumplían 40 y ¿cuántos de casados? 49. 49 casados que iban a cumplir el 49. 31 de diciembre. Ellos se casaron el 31 de diciembre. Pero que ociosidad ya casado el 31 de diciembre. Entonces la Casi llevó a la nunca casa, estaba con la mi llevó a la mamá. casa y la dejó sola porque él tenía que ir a trabajar. Entonces lo curioso fue que ese 31 pues no venía nadie, porque imaginaron que nosotros estábamos muy pues encerradas, llenas de dolor. No, yo digo que es agradecerle a Dios por el tiempo que nos la dejó. También entender que es que esa cantidad de hijos, dedicar sus noches, sus sueños, todo. De todas maneras, ella tenía derecho a descansar también. Ha sido muy interesante. Aquí nos podríamos quedar conversando horas enteras, pero solamente es una pequeña ventanita para que ustedes y yo podamos conocer un poco más de una de esas familias tradicionales, de una de esas familias que le ha dado mucha alegría y le ha dado mucho a Villahermosa y que Villahermosa siente un agradecimiento grande por todos ustedes. Cuando Y empezamos a nosotros por caminar... ellos. Cuando empezamos a caminar las calles, empezamos a decir, ve, por aquí la gente, no, allá está los González, allá está el Mambo, allá está Don sí, Carlos, que allá los están músicos, ellos. que la No, gente- Fernando, que no lo hemos mencionado aquí, hombre. no, porque es que la familia es grande de músicos y de Mucho, mucha demasiado. alegría. Es más, tampoco hemos hablado del pasado de las cantantes, no hemos hablado, o sea, mucho tema es el que tenemos aquí para hablar. Sí. Y Muchísimas gracias por el ratico, muchísimas A gracias ustedes, por abrirnos muchas las gracias. puertas de su casa que tienen este espacio tan bonito y, Y tan aquí lo maravilloso. tienen a la hora. Gracias a Dios, hermano. Y- Muchas gracias. Y decirles de nuevo que pues
Ustedes son de esas familias que hacen bonito Medellín y que hacen bonito al barrio y que hacen tan especial todo lo que se vive en Villahermosa. Es por gente como ustedes. Muchísimas gracias por haberme recibido este ratico y Con por haber mucho tenido esta cariño. conversita. A ustedes Uy, no, por con mucho hacernos cariño. sentir importantes, Bueno. de verdad, en Y el que barrio. también nosotros agradecemos mucho a cada persona del barrio, porque pues, nos han querido y sobre todo el respeto. Muchas gracias a Villahermosa. Villahermosa. Gracias Y a a Telemedellín. Telemedellín, muchas gracias por Muchas invitarnos. Ahí les quedo, Entonces- una familia típica de Villahermosa que nos hace sentir orgullosos de ser gente de barrio. Nos vemos la Gracias. próxima. Chao.